Hola, hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa, que tu amiga Jenny de Sol Tarot. Bienvenido una vez más a tu canal. Tenemos una lectura bastante importante, sobre todo por estos momentos que estamos viviendo a nivel global, a nivel planetario, esta evolución que estamos llevando. Y es cierto que todos sentimos, por lo menos yo y gran parte del círculo que me rodea, muchas amistades, familiares, ustedes mismos me han comentado, que estamos sintiendo una sensación de que estamos liberando una especie, no es una especie, un ciclo kármico ancestral. Entonces vamos a hacer una lectura enfocada a eso, precisamente a eso que viene después de la liberación de este ciclo. Después de la liberación, del cierre de este ciclo kármico ancestral, mi gente bella. Si estás viendo este video, déjame decirte que no es casualidad. Hay algo muy profundo moviéndose dentro de ti, dentro de todos. Tal vez lo has sentido, ese cansancio que no es físico, esa sensación de que algo está por terminar, aunque no puedas explicarlo con palabras. El universo nos está guiando a cerrar una etapa, a cerrar un ciclo kármico ancestral, una historia que no comenzó contigo, pero que elegiste sanar en esta vida. Desde en otro estado de conciencia, en otro estado evolutivo, pues ya la ciencia lo tiene, hasta la ciencia lo tiene claro de todo esto que se llama reencarnación y que las almas escogen venir a este planeta, que es un planeta escuela. No es castigo, no es condena, es un planeta escuela. Vamos a empezar con un oráculo muy, muy potente, que son los registros akáshicos. Vamos a ver qué nos dice el oráculo akáshico. Ya hablaremos en otros videos, si ustedes lo piden, si ustedes lo quieren, que nos extendamos más sobre los registros akáshicos, sobre otros temas, pues lo podemos hacer tranquilamente. En este caso tenemos la energía cuántica. Fíjate algo, qué importante. Esto es muy importante porque hay una nueva realidad esperándonos, co-créala. Fíjate que he estado barajando mucho las cartas y he estado pensando mucho hacer esta lectura. Y mientras estaba iniciando el vídeo, la conversación, estaba conectándome, haciendo conciencia, haciendo creación para conectar con ese campo cuántico, ese campo creativo donde todas las posibilidades son posibles, ese campo de manifestación. Y mira que precisamente el título de este vídeo me lo voy a pensar de esta manera, eso que estamos cerrando, esa energía que estamos cerrando y esa apertura a la nueva realidad que nos está esperando y que espera para que la co-creemos, para que la hagamos nosotros desde nosotros. Vamos a ver, tengo 3 tarot en este momento, el angelical. Vamos a empezar con este tarot, que lo tengo más cerca. Claro que sí. Hoy las cartas vamos a hacer una pequeña canalización de que no solo nos hablen de este presente, de nuestro presente, sino que nos muestre la herida que el alma está liberando y la bendición que se activa. Cuando logremos soltar, cuando se logra soltar aquello que ya no nos pertenece, se inicia una nueva vibración, una nueva alineación, se manifiesta aquello que tanto hemos deseado. El peso que ya no necesitamos cargar. Sí, Señor, el peso que ya no nos hace falta cargar, aquello que ya no nos corresponde y que es hora de liberarlo. Si estás aquí, no es casualidad, verás que es bastante potente el tema, bastante general, está abierto, no está dirigido a nadie en particular. Simplemente, si tu energía está aquí presente, si te sientes atraído a esta información, es porque es para ti. Comencemos. Tenemos aquí Arcano Mayor número 3 de la Emperatriz. Hablando de pesos, de cargas, de procesos que ya no necesitamos cargar. Fíjate que qué ciclo más hermoso el que se cierra cuando una mujer ya culmina sus semanas de embarazo. Cuando ya el bebé, el feto ya está completo, está hecho, está listo para la vida. Se inicia otro proceso que es la activación del parto, la activación del nacimiento. En todo parto hay dolor, en todo parto hay sangre, pero viene la vida. Y me gusta mucho esta conexión porque también nos habla de la luna, las fases de la luna.
No podemos apresurar el tiempo, no podemos apresurar la vida. La vida viene como tiene que venir. Y en este instante el cierre es perfecto, es precioso. Es un cierre creativo, es un cierre divino, es un cierre estelar. Todo depende de nosotros, de cómo la co-creamos, de cómo la manifestemos, porque la nueva realidad nos está esperando. Está esperando por nosotros. Arcano mayor de la emperatriz, arcano mayor número 3. Aunque muchas veces las transformaciones nos parecen duras, nos duelen, porque todo parto tiene dolor, toda transformación duele. Pregúntase a la oruga para convertirse en mariposa. Por supuesto que hay dolor, siempre hay dolor, pero que sin dolor no hay transformación, mi gente bella. Parece duro, pero en realidad es liberación. Sota de oros. Sota de oros nos habla del inicio, del avance, de la plenitud, de la calma después de la tormenta, de después de haber pasado un periodo un tanto agitado, una etapa que pudo haber sido lo que tuvo que haber sido, que nos pudo haber dado lo que nos dio, que nos aportó lo que nos aportó, para muchos luz, para otros aprendizaje, porque nada es bueno ni malo, mi gente bella. Simplemente aquello que no nos agrada, que no nos gusta, nos enseña, aprendemos a fuerza de templarnos, a fuerza de presión. La sota de oro nos habla de un inicio en tierra, de un inicio de prosperidad, pero desde cero, desde lo más pequeño del corazón, pero con toda la sabiduría que nos puede hablar nuestro ser cuántico, nuestra energía cuántica, y con el arcano mayor de la emperatriz. Es un inicio maravilloso. Hay un final, obviamente hay un final que no se puede evitar. El final de algo que no se puede evitar, de una verdad que el alma necesitaba aceptar para poder renacer, para poder dar a luz, para poder ver la luz en este caso. Sí, señor. Este ciclo kármico viene de antiguas promesas, pactos de lealtad o de heridas de injusticia que nos han hecho cargar, que te hicieron cargar más de lo que era tuyo. Puede venir de un linaje materno, mujeres que no pudieron hablar, que fueron silenciadas o traicionadas, o del linaje paterno, hombres que tuvieron que sobrevivir sin poder expresar su sensibilidad, hombres que le dijeron: el macho no llora, el hombre no llora, el hombre no siente, el hombre no padece, el hombre provee, el hombre produce, la mujer calla, la mujer silencia, la mujer no molesta, la mujer no hace ruido, la mujer cuida, cría, amamanta, cocina, plancha. Ancestralmente, estoy hablando de energías ancestrales, no que ahora lo veamos así, lo vivamos así, pero nuestros ancestros sí. Mi gente bella, ese ciclo se ha cerrado. Ahora estás tú en el punto de quiebre. Estamos todos nosotros en ese punto de quiebre. Eres el puente entre lo que fue y lo que debe transformarse. No estás perdiendo nada. Pensamos que es pérdida, 5 de espadas, pensamiento. La mente nos dice que estamos perdiendo, que estamos de repente derrotados, que estamos tristes, deprimidos, ansiosos. La mente nos juega, pero no estamos perdiendo nada. Estamos recuperando nuestra libertad energética. Estás recuperando tu energía. Estás recuperando aquello que se te fue robado. Todo lo que se desborona en este preciso momento tenía grietas antiguas que tu luz está desvelando. Es como una gran represa, mi gente bella. Es como una gran represa que contiene mucha agua, muchas toneladas de agua, y tiene grietas. Y llega un momento en que ya las grietas ceden y el agua se libera. Se libera el agua, se abre camino. Quizás se lleva por delante todo lo que tenga que llevarse por delante, pero tenía que suceder. Así que mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a tener más conexión. Esto va dirigido a un grupo grande de personas en el que se les está pidiendo más conexión, más poder de manifestación, más poder de ir hacia adentro y saber que tú eres quien maneja los hilos de tu destino, quien lo manifiesta, quien lo co-crea, quien lo cree. La comprensión que sana, mi gente. Vamos a seguir avanzando. En el tarot, 2 de oro, muchas veces tensiones,
posibilidades, a veces tomar decisiones es difíciles y mucho más en estos momentos que estamos viviendo. Muchos de los que están viendo este video puede ser que estén a punto de tomar una decisión determinante para su vida, para su futuro y el de su familia. Mi gente bella, el 2 de oro nos habla preciso, y en este momento están sonando las campanas de la iglesia que vivo cerca de una catedral. El 2 de oro nos habla precisamente de esa decisión que has de tomar. Esa decisión que tienes que tomar, pero que viene desde el corazón, viene desde un aprendizaje ya tomado, viene quizás desde la raíz de tu alma, la raíz de aquello que te late, que te palpita, de esa templanza que te llegue, que te nace de repente como una medicina. Esta carta recuerda que la sanación no llega desde tu lucha, sino desde la integración, desde una decisión sabia, desde tu intuición. No necesitas eliminar tu pasado, solo bendecirlo y soltarlo con comprensión. Tal vez las personas que te hirieron solo estaban, fíjate algo, la templanza. Arcano mayor 14, la templanza, Arcángel Miguel se hace presente. Gracias, gracias, gracias. Si escuchas de fondo también hay campanas, la catedral, Arcángel Miguel presente, y nos está hablando precisamente de que tal vez esas personas que nos han herido o te hirieron en el pasado no solo estaban repitiendo su propio dolor, tal vez los bloqueos que enfrentas no son castigo, son portales de sabiduría. La templanza te enseña que todo karma se disuelve en el momento en que eliges mirar con amor lo que antes veías con resentimiento. Elijo la libertad, elijo liberarme del dolor que no me pertenece. Elijo liberarme del dolor que no me pertenece, mi gente bella, mi gente hermosa. Elijo honrar mi linaje y transformar el sufrimiento en sabiduría. La bendición llega automáticamente después, porque la estás creando tú. Tenemos aquí el 7 de bastos que mira automáticamente. En el fondo de la baraja tenemos el éxito. Sí, señor, 7 de bastos y 6 de bastos. Mira algo que bello. Cuando entendemos, comprendemos que nada ni nadie nos puede dañar, cuando estamos alineados con nuestra evolución, con nuestro conocimiento, cuando entendemos la raíz de dónde venimos y de dónde vienen las circunstancias, aprendemos a perdonar, aprendemos a templarnos, aprendemos a evolucionar y a crecer, y aceptamos esa divinidad que vive dentro de nosotros. Eso nos lleva a un salto cuántico, nos lleva a una victoria evolutiva, a entender y comprender que todo esto que pensábamos que nos estaba afectando, que nos estaba dañando, simplemente nos estaba enseñando el camino correcto hacia el cual avanzar. Mi gente bella, mi gente hermosa, esta lectura está tornando bastante particular. Si estás aquí, este mensaje es para ti. Tienes el llamado a conectarte y a co-crear tu realidad. Independientemente allá donde estés, tu destino es el éxito. Tu destino es la protección divina. Tu destino es la abundancia, la prosperidad, la calma de la mente. La calma de la mente es la calma de las aguas. Y es lo que nos permite dar el siguiente paso. Mi gente, si ustedes me conocen, ya saben que me gusta trabajar con varios tarots. Qué lectura tan potente, qué lectura tan bonita. No imaginaba que iba a ser tan profunda, pero el tarot sorprende. Quiso cerrar la lectura, aún no ha querido cerrar. Reina de Oro nos está hablando de la abundancia que sale de nuestro corazón, de nuestra propia creación. Si hay una reina en el tarot que sabe lo que es crear, es la reina de tierras, la reina de tierra, la reina de la primavera, la reina de la evolución, de los árboles brotando, de los frutos saliendo de las ramas, de sus flores. Es la reina de oros y sabe todo el proceso que pasó la semilla para llegar a ese punto. Todo ese tránsito lo recorrió la reina de oros. Así que es muy importante que tengamos en cuenta este momento en cada uno de nosotros, que lo tengas presente en tu vida, que sepas que si no la has estado pasando bien, vienen bendiciones para ti, vienen logros, viene prosperidad, viene aquello que has ambicionado, aquello a lo que estás destinado a ser en este plano, aquello que tú pactaste ser en esta vida, evolutivamente hablando, está para ti, está abierto para ti. La reina de oro, en el mejor momento, quiso participar. Ahora sí, gracias, gracias, gracias. Vamos a cerrar con este mazo. Wow, profundo, profundo, muy bonito.
Gracias, gracias, gracias. Vámonos acá con el tarot de los ángeles y los arcángeles, mi gente bella, mi gente hermosa. La bendición que nos llega, esa bendición que está llegando a tu vida, esta bendición que sientes, porque se siente que está llegando, es como un baño. Estás completando, ya se completó un ciclo en nuestra alma, en tu alma. Espero que comprendas que has esperado vidas enteras para cerrar este ciclo. Se abren nuevas puertas, relaciones. Sí, Señor, Rey de Fuego, seguimos con el fuego. Seguimos ahora con bastos. Seguimos fuego, energía, motivación. Es como no solamente es el cierre de un ciclo, sino es una activación. Ya no es empezar de cero, es empezar sanado. Es empezar limpio, con energía, con potencia. Solamente se está pidiendo el salto cuántico en energía cuántica, es concentrarte, concéntrate, comunica tu punto de vista, actúa como lo que eres, un líder, porque estar aquí en este momento no es banalidad, no es azar, una suerte, no es lotería, es una misión, eres un líder. Tus sueños, tus visiones, tus premoniciones, tu corazón te está diciendo que vas a estar aconsejado, vas a estar siendo guiado por una persona creativa, por una persona que va a llegar a ti. Esto quizás es un poco más personal, una persona que va a llegar a ti con muchas ideas, o quizás seas tú el de las ideas que aporte para crear grupo, crear tribu, crear masa. ¡Wow! ¡Qué belleza! Caballero de tierra, tierra y fuego presentes, tu lealtad, tu abnegación, tu forma honorable de ver la vida, de llevar las batallas. Te dicen que ha llegado el momento. Es que toda la lectura va dirigida precisamente a un cierre y una apertura magnífica. Que has llegado al momento de ponerte manos a la obra, de conseguir eso que tanto has deseado en tu vida, esa libertad que quieres desde adentro. Respeta tus compromisos. Tienes a los ángeles de la guarda, tus ángeles custodios contigo. Aquello en lo que tú creas está contigo. Aquello en lo que tú sientas conexión, aquello en lo que tú te agarres en tus momentos de dolor está contigo más que nunca. Más que nunca. Tenemos aquí la luna, arcángel mayor número 18, la luna. Arcángel Janiel te dice que tus perspectivas psíquicas son muy importantes en este momento. Tu limpieza mental, nunca mejor dicho, tu paz, tu calma y tu tranquilidad. Acontecimientos han tenido para ti situaciones quizás pueden haber parecido devastadoras, haber sido muy tristes, muy tormentosas, pero como te lo vengo explicando desde el mazo anterior, todo tenía que darse de esa manera, todo tenía que ser así, lo oculto tenía que salir. La luna nos habla de lo oculto, de lo que estaba allí, pero no para dañarnos, sino para enseñarnos. Y ahora nos habla de la liberación de tus miedos, de esos miedos que te impedían emprender el vuelo. ¡Wow! ¡Qué bonita! Con la luna nos llega esa completación que tu alma esperó vidas enteras para cerrar. Mi gente hermosa, si estás aquí, si sigues en este momento, créeme que hay nuevas puertas que se van a abrir para ti, que se están abriendo para ti. Relaciones que vibran en reciprocidad, que son recíprocas, proyectos que florecen prácticamente sin esfuerzo, porque ya lo duro ha pasado. Y hemos estado como que acostumbrados a atravesar situaciones muy difíciles para obtener algo. Ahora va a ser todo lo contrario, es la vuelta completa. Vienen momentos de serenidad, claridad mental, proyectos que florecen, energía en una danza sagrada entre el destino y el libre albedrío. Ya aprendiste lo que necesitabas aprender, ahora puedes crear desde tu verdad. Todo lo que parecía pérdida era simplemente una liberación. Fíjate que todo lo que parecía pérdida era una liberación. Todo lo que dolió te ha devuelto a tu centro. Todo lo que dolió te ha devuelto a tu centro. Y en ese centro está tu nueva versión, más ligera, más consciente, más luminosa. Vamos a sacar dos cartas más aquí. Arcano mayor del sol. Fíjate, la luna y el sol. Arcano mayor del sol. Arcano 19, 18 y 19. Avance, evolución, felicidad. Feliz.
desenlace. El sol se hace presente, ya la luna deja espacio al sol, nos deja todo su aprendizaje. Feliz desenlace, ideas brillantes que conducen al éxito. Ten fe en ti mismo. Bueno, mi gente hermosa, mi gente bella, ¿qué te puedo decir de esta lectura? Una lectura hermosa, pedazo de energías con la que estamos conectando en este momento. Tus guías, en este instante, tus guías te rodean con luz dorada. Te dicen, hijo, hija de la luz, no naciste para repetir, sino para trascender. Tus lágrimas limpiaron la memoria del linaje. Has liberado lo que tus ancestros no pudieron liberar. Por eso el universo te honra, te premia. Respira profundamente. Wow, 4 de aire, el descanso del guerrero. Es hora de descansar. 4 de espadas, el descanso del guerrero. Mi gente bella, mi gente hermosa, respira profundo. Siente cómo la energía de este mensaje se integra en tu corazón. Y recuerda, ningún final es pérdida cuando viene desde la evolución del alma. Mi gente bella, 4 de aires, 4 de espadas nos habla que es hora de descansar, de tomar un reposo, de concederte algo de tiempo antes de tomar la decisión que vas a tomar, porque va a ser una decisión muy sabia, muy sabia. Aquí te puedo ayudar y te lo recomiendo el 4 de espadas. La meditación ayuda mucho a verlo todo más claro, concentrarse, respirar. En el fondo de la baraja tenemos 3 de oros, 3 de tierra. El poder de tu creatividad se hace presente ahora más que nunca. Tienes un poder creativo a flor de piel. Una etapa dolorosa se ha quedado atrás y viene un renacer, viene un resurgir. Solo confía en ti. Mi gente hermosa, que esta lectura te acompañe en tu proceso de transformación y te recuerde siempre que todo sucede por alguna razón y siempre es para tu evolución. De la luna al sol, y así sucesivamente. Honra el pasado, suelta el peso, abraza tu nueva luz. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete para seguir caminando juntos en este viaje del alma. Wow, qué belleza, me encanta, me encanta. Pues mi gente hermosa, si estás aquí conectado, mis amores, si sientes que tu alma está pidiendo respuestas con claridad o guía en este momento de tu camino, quiero recordarte que puedes solicitar conmigo tu lectura personalizada del tarot y los oráculos. En cada sesión conectaremos con la energía de tu alma, tus guías, tu propósito divino para iluminar lo que hoy necesita comprensión, cierres, transformación. A través del tarot y los oráculos abrimos un espacio sagrado para que la verdad se revele, el alma se exprese y el universo te muestre el siguiente paso. No se trata de predecir ni adivinar el futuro, no vamos de eso, sino de entender el mensaje espiritual detrás de lo que están viviendo. Sanar memorias, como estamos haciendo en este preciso instante, conectar con tu poder interior. Si sientes el llamado, puedes escribirme directamente en la cajita de comentarios para agendar una lectura personalizada conmigo. Confía, si este mensaje llegó a ti, no es casualidad, mi gente bella. El universo siempre sabe cuándo y dónde guiarnos. Te quiero mucho, gracias y hasta la próxima. Mil bendiciones.